Hola Inés. Hola Laura, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues bueno, nueva temporada, nueva sintonía, nuevo set, Nuevo formato, todo. video podcast. Ahora nos podéis ver las caras. Para quien quiera, ¿eh? Para quien no quiera. estáis obligados, yo casi que prefiero que no, pero bueno, hay que ir adaptándose. Sí, y muchas ganas de poder empezar esta temporada y de que, no sé, que nos sigan escuchando. Tenemos una invitada hoy a la que admiramos profundamente, que es Marta Andreu, así que os invitamos a que os quedéis con nosotras porque lo que nos interesa es disfrutar de este episodio. Es lo que nos hemos prometido hoy, ¿no? Es nuestro Disfrutar. pacto, sí. Docs and Talks, un podcast sobre el cine de no ficción más actual, por Laura García e Inés Calero. Bueno, pues tenemos muchísimas ganas de compartir este programa con vosotros, de volver a compartir episodios y de compartir este espacio con Marta. Marta, para quien no la conozca, y creo que es algo imposible si estás escuchando este podcast, porque todas las personas asociadas al mundo de documental, sobre todo al documental de creación, tenemos a Marta como referente. No te estoy haciendo la pelota, es así, pero bueno, ahora sé que me dirás algo. Te presento. Es una de las referencias internacionales y nacionales más importantes a la hora de investigar, divulgar y apostar por el cine, en concreto por el documental de creación. Cursaste la primera promoción del máster de creación documental de la Universitat Pompeu Fabra, estudios de lo que luego estarías a cargo de la programación y la coordinación, y donde terminarías dando también un taller de escritura. También desde 2010, Marta forma parte de la World Cinema Fund de Berlinale y acompañas proyectos desde distintas instituciones y laboratorios, tanto a nivel nacional, PlayDoc, Cima Impulsa, como internacionales, Docs Montevideo, ECTV, Arche, Docs Nomads, Doc Sao Paulo, Instituto Ibermedia y muchos más. Y en estos y más espacios has impartido tanto tutorías como talleres que con el tiempo te harían que creases tu propio espacio de creación y pensamiento fílmico, que son las residencias Walden, donde acompañas proyectos desde un espacio más reflexivo y pausado, y Laura lo conoce bien. Sí, bueno, y lo conozco bien, y si no me equivoco, ¿están teniendo lugar o han tenido lugar ahora mismo? O sea, en este espacio de tiempo. Sí, ahí estamos. Bueno, igual son unas residencias que como son medio erráticas y se van convocando de vez en cuando, ahora resulta que sí, que mientras estamos hablando, bueno, dentro de unas horas va a tocar entrar en este espacio de Walden. Pues por eso te lo agradecemos el doble, porque, bueno, yo, por ejemplo, he cursado, es la palabra, ¿cómo lo puedo decir? He vivido la experiencia Walden y sé por lo que debes de estar pasando, por lo que deben de estar pasando esas personas que están ahí con las películas, porque yo me acuerdo muy bien o sea, me podría ahora mismo volver al centro de Mallorca en un momento determinado en el que yo creía que tenía una película en montaje y evidentemente me di cuenta que no tenía ni una peli aún en estado de guión. Entonces mandamos muchos besos a las personas que están ahora mismo en el taller, porque sé que delicadamente sus películas van a ser destruidas o no. Pero bueno, es parte de la magia de todo esto y de lo complejo, ¿no? De hacer cine. Nada, en mi caso tuve la suerte de tener a Marta Andreu como tutora de guión en la pasada edición de Cima Impulsa, que comentábamos que fue exactamente hace un año, con una película que estoy acompañando desde la producción, Una Thermomix en el desierto, que está escrita por Marta Guillén y Laura Plaza,
y la tutoría de Marta nos sirvió para poner las vísceras, o sea, todos los materiales, objetos, diarios, imágenes ahí sobre la mesa y un poco destriparlos, ¿no? Teníamos una versión de guión muy, muy simple y gracias a Marta, bueno, pues eso, estuvimos hablándole a los materiales y un poco poniéndole, bueno, encontrando el corazón de la película. Y te lo agradecemos porque te lo debemos a ti, la verdad. Por eso nos pone también tan contentas que estés aquí con nosotras. Como productora has producido, entre otras películas, Cuchillo de palo, de Renate Costa, Salomé, de Isra Roca, Oleg y Las raras artes de Andrés Duque, Amanecer y Velocidad de escape, ambas de Carmen Torres. Y luego también entre 2022 y 2023 grabaste un podcast, El teléfono rojo, con Andrés Ditela, que es un podcast que salió cuando nosotras llevábamos un par de años, unas cuantas temporadas, 2 o 3, y que escuchábamos con mucha admiración, y también desde aquí os lo recomendamos porque es una muy buena plataforma para pensar el cine. Y ahora, con todo este background que tienes, Podríamos Marta, seguir, pero bueno, sí, se trata también de que... de hablar contigo. Pero ahora presentas o resumes toda esta trayectoria y toda esta sabiduría y formas de compartir proyectos en un libro que tenemos aquí con nosotras, que se llama El cazador de mariposas, que está publicado por la colección Imprenta Dinámica y también en colaboración con ECAM, Dama y Cuadernos de Cine. Ahora que es vídeo podemos enseñarlo. Podemos enseñarlo, sí, claro, porque siempre he querido hacer esto. Lo tenemos aquí. Mira, Marta, te lo enseño para que lo veas. Sí, porque ella no lo ha visto. Claro, ya, por eso. Ya, y bueno, pero es que ya no nos ven el set completo, entonces para que sepa que no es mentira. Es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Vamos viendo, y vamos. ¿sabes que has dicho lo de ella no nos ve? Y he pensado, va viendo como fragmentos del plató, pero no el plato entero, como lo que planteas de que está bien de los personajes, de no saberlo todo, ¿no? No saberlo todo. No saberlo todo claro. de un personaje, pues nosotros hemos preparado hoy este set en concreto así para no saberlo todo. Me parece espectacular. Vale. Pues bueno. Nada, oye, a ver, la que está agradecida y totalmente honrada soy yo. Yo cuando Laura me escribió, hostia, no, de una, ¿no? Lo contesté enseguida. Y después nos costó un montón encontrarla. Sí, contestaste enseguida. Una barbaridad. De hecho, le enviamos el mensaje y yo creía que como que me había salido mi propio mensaje porque me habías contestado en segundos. Y digo, no, que he dicho que sí, porque sé que estás muy ocupada. Así que... Claro, nosotros creíamos que sería... O sea, es que sabemos que haces muchísimas cosas. Entonces era como, bueno, para nosotras era... Bueno, un sueño, o sea, es un sueño que estás. No. Cuando la semana pasada que nos teníamos que reunir, no hubo manera, porque bueno, de repente mi madre, el hospital, y toda mi familia sabía, pero me hacéis cambiar el día de la entrevista. O sea, para mí era, y ahora era mi hermana, antes de empezar era mi hermana que me llamaba, mi hermana mayor, y dije, no puede ser, o sea, ahora voy a empezar la entrevista. Todos sabían que nos íbamos a reunir, quiero decir, para mí es hermoso y y además, ¿no? Hablando de admiración, o sea, esto que hacéis no es nada evidente, ¿no? Esto sabemos que tiene que ver mucho con la pasión, pero además con darse el tiempo para pensar, ¿no? Y para interrogarse y para cuestionar y para cuidar, ¿no? No solo hacer, sino cuidar lo que hacemos, ¿no? Entonces estoy emocionadísima de que tengamos esta charla y además efectivamente con dos personas con las que he trabajado y he podido acompañar y he tenido el privilegio de haber sido invitada, porque oye, porque no es nada evidente tener a ver, para nosotras sí que lo es, pero... No es nada evidente tener un proceso, una película en proceso, que además son películas que generalmente es como abrirse en canal, ¿no? Y exponer la propia fragilidad y la propia vida, meter la propia vida encima de la mesa y dejar que alguien, una desconocida, entre, ¿no? Y ponga ahí las manos y destroce el juguete y te lo vuelva destrozado y te diga, ala, a reconstruirlo. Y obviamente detrás de una destrucción tiene que haber siempre una reconstrucción, ¿no? Y al final
todo está ahí, todo estaba ahí, ¿no? Cuando Laura decías, bueno, yo creía que tenía una película y sí la tenías, claro que la tenías. Bueno. La tenías y la tuviste, ¿no? Pero a veces se trata de tomar distancia, de encontrar los mecanismos para dar un paso atrás y hacer lo que hace el pintor, ¿no? Intentar entender qué cuadro está pintando, ¿no? Intentar entender que el cine no es tanto algo que hacemos, sino algo que nos ocurre. Y que al final documentar, se trata de eso, de documentar lo que nos ha hecho la película mientras nosotros la intentamos hacer. Y eso implica un proceso de interrogación que pasa no tanto por cómo resuelvo eso, sino intentar entenderse mientras lo estás haciendo. Por lo tanto, es darse cuenta de cosas que duelen, darse de repente cuenta de cosas que creías que funcionan y no funcionan, o que funcionan de otra manera. Pero para mí, después de acompañar un proyecto, lo más importante, lo más bonito es cuando escuchas a la directora decir, era esto. Poder decir, era en pasado, ¿no? Era esto. Y eso implica, obviamente, bueno, mucho proceso de duelo. Dejar de ir, matar, ¿no? Aquello que más quieres. Para, ojo, para que después regrese, porque normalmente las cosas acaban regresando. Yo no sé si os ocurre, pero es maravilloso cuando después de un proceso, que además acostumbran a ser procesos largos, uno vuelve y por casualidad lee la primera frase que escribió y la reconoce. Totalmente. Sí. Y es que siempre fue eso. O sea, fue un largo camino, me fui, me perdí, me caí, me levanté y regresé al origen. Un poquito más sabia, en el mejor de los casos, ¿no? Un poquito más sabia o al menos un poquito más vivida, ¿no? Con más cicatrices, con más arañazos. Pero la vida es eso. Entonces, en fin, estoy emocionada de poder, porque siento que, bueno, que hablo con amigas, ¿no? Que hablo que es con reencuentro. Esto no es un encuentro, es un reencuentro. Es decir, hemos compartido un montón, porque uno comparte poquito tiempo, pero con una intensidad. Eso es así. Eso Acabas sintiendo que conoces a esa persona de toda la vida, ¿no? Totalmente. Pues mirad, me gustaría, acerca del libro, empezar con una pregunta que nos haces a nosotras, las que, bueno, que haces a tus talleristas, bastante como para situarse en torno a la película, ¿no? Y sería, bueno, cuando estamos en tu taller es normal que preguntes por qué esa película tiene que ser, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esa película, no? Y a mí me gustaría preguntarte por qué ahora El cazador de mariposas. ¿Por qué en este momento, después de tantos años de trayectoria, has decidido aunar parte de tu conocimiento? Porque nunca diría todo, pero aún así yo es que de verdad abro el libro y como que me vienen momentos de los talleres y de las clases y has tenido una capacidad muy grande de concentrar tu esencia aquí, pero me gustaría saber por qué has decidido hacerlo ahora, porque estoy segura que te lo habían pedido muchas veces ya antes. Tremendo, ¿eh? O sea, ahora me doy cuenta que esto va a ser tremendo. Pero claro, quieres caldo, dos tazas, o sea, el regador regado, ¿no? Estas dos van a someter a mi propia medicina. Genial, ropa terror. Vale, fantástico. Me halaga que lo veas así, ya me gustaría. Genial. ¿Por qué ahora? Fíjate. Yo al libro le tengo un fetichismo muy tremendo. Y eso que cuando era chiquita me gustaba leer para nada. O sea, yo quería leer, pero me despistaba. Y entonces paseaba los libros. Más que leerlos, los paseaba. Pero después me entró un fetichismo muy grande que es transitar libros, que no siempre significa leérselos todos. No leer un libro, no acabarse un libro, pienso también es algo maravilloso. Y que tiene que ver con algo, bueno, ya me voy a ir, pero voy a volver. Pero tiene que ver con siempre algo vuelve.
pero tiene que ver con algo muy maravilloso, una anécdota con uno de esos grandes maestros inolvidables, Joaquín Jordà, Ujú. cuando él ya estaba, él estaba enfermo. Digo, cuando él ya estaba enfermo, pero él, claro, yo lo conocí enfermo en realidad, porque él empieza a hacer documental en el momento en que ya ha tenido el ictus, ya empieza a tener una versión de la realidad muy surrealista, cosa que es muy interesante, ¿no? El momento en que Joaquín Jordà empieza a hacer cine de lo real es cuando lo real para él empieza a ser una rareza, ¿no? Mm. O sea, eso ya dice mucho. Entonces él estaba enfermo, ya aparte del ictus, pues enfermo de cáncer, y de alguna forma necesitaba que se le acompañara. Entonces siempre de alguna manera había un grupo de gente, yo en ese momento además era vecina, vivíamos ambos en el Raval, pero bueno, se trataba de asegurarse que nunca estuviera solo. Yo Mm. recuerdo haber ido al cine con él y fíjate, pues juraría que era en la presentación, ahora no lo sé, bueno, ahora no recuerdo, yo diría, pues no sé si es la primera peli de Isaki. Mm. La Cuesta era en un festival de La Sitges. vimos hace nada Sí, otra vez juntas porque en la la Filmoteca. proyectaron en la Filmoteca Vale, en pues no sé si sería Berlín. esa. Bueno, el caso es que yo estaba sentada al lado de Joaquín Jordà en la sala de cine, ¿no? Y no sé si os acordáis, ¿no? Enorme, una fatoncita, Sí, 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 sí. bozarrón. Bueno, entonces empieza la película y al cabo de los 10 minutos va y se duerme ¿Qué? a roncar, a roncar una cosa que toda la fila retumbaba. Yo, claro. Y entonces me atrevo, no me atrevo, me atrevo. Hago así, Joaquín, está roncando. Y grita, ¿pero por qué me despiertas? Si no sabes que uno solo puede dormir en las películas que son buenas, Ah, si la wow. película no fuera buena, yo no me podría haber dormido. Ya inquieto, diciendo qué está haciendo este, qué está, ¿no? ¿Qué está haciendo este, qué está haciendo, o sea, empezarías a preocuparte, ¿no? Está sonando no sé si escucháis, esto es un podcast de documental con la actividad que se cuelga, Con ¿no? De accidentes. repente está sonando Escu- unos ruidos muy grandes, no sé si os llegaban. ¿No? No, no, no. Bueno, bien, genial, mejor. El caso es que eh, me dice eso, ¿no? Me dice, solo puedes dormir cuando la película es buena. Porque si es mala, estás demasiado inquieto por lo que va a pasar, por lo mal que Mm. estaba por lo mal que lo está haciendo el director, ¿no? Entonces, cuando la película es buena y te duerme, lo bueno es que hay algo en tu intuición que te dice que faltan 15 minutos o 10 minutos para que sea. Y Mm. ahí te despiertas. Ujú. Entonces agarras el principio, agarras el final y junto con lo que has soñado entre medio, gracias a la película, lo has entendido todo. ¿No? Entonces, leer para mí tiene un poco eso, es decir, no sé, cuando uno, ¿no? Yo tengo un gran fetichismo con los libros, Se te pero debe por algo. claro, pero Hay lo unos abres, 4 o 5 libros detrás de ti. claro, no, genial, pero lo abres, después regresas, son lugares a los que regresas, ¿no? Mm. Entonces, yo había tenido siempre un gran sueño, un gran deseo de escribir un libro. Y Mm. lo intenté. Si tú miras mi ordenador, hay intentos fallidos, o sea, de todo, intenté de todo. Lo escribí, lo rompí, lo volví a escribir, hice transcripciones de charlas, mm, lo leía, no funcionaba, me negaba a leerlo. Terrible, terrible. O sea, era como una gran frustración hasta que hubo un momento en que eh, Carlos Heredero, que lleva digamos, la edición o la colección de estos libros de Dama y de ICAM, me escribe un día y me dice, oye, ¿podrías escribir un libro sobre cine?
decía, te lo habrán pedido. No, esa fue la única vez que me lo han pedido. Y dije, ostras, me has matado. Y le pego un rollo por teléfono diciendo, esto es lo que yo siempre había querido, tal. Me dice, bueno, mándame algo. Y le mandé algo y me dijo, uy, es un poco denso. Ya empezamos. Me dice, yo busco más algo tipo manual. Y dije, yo un manual no te lo puedo escribir. Entonces, ¿Cómo hacer la película, el documental de creación perfecta en 10 pasos, no? claro, el manual. No, pero es que además él me pedía cine, ¿eh? Yo he colado, o sea, claro, es inevitable, pero él me pedía cine, ¿eh? Ya. Entonces dije, bueno, nada, las 3 capas. Las 3 capas. Voy a intentar seguir manteniendo la conversación que me gusta mantener con cineastas que vienen con proyectos y que por lo tanto se establece un lugar de encuentro, de diálogo compartido, de diálogo que debería ser fértil, pero que no puede existir sin el otro. Bueno, intentar traducir eso en escritura. Yo no he podido volver a leer lo que está ahí, ¿eh? Le tengo pánico. Están por allá y les tengo pánico, pero digo, yo no, a saber. Bueno, no las has podido volver a leer, pero nosotras te vamos a leer fragmentos hoy. Caray, ya te decía yo que esto se va poniendo, pero la verdad, ¿por qué ahora? Porque alguien tuvo la confianza y bueno, y lo puso sobre la mesa, ¿no? Y yo me sentí quizás legitimada para hacer algo que hacía mucho tiempo que quería hacer. Y también tuve una sensación, que tengo un pánico, ¿no? Esa sensación de quedarte, de estar repitiendo y repitiéndote y de ser una pesada. Yo a veces pienso, hostia, viejita, seré insoportable. Sí, patata, y vuelvo con el rollo, y vuelvo con el rollo. Y en un momento pensé, pues quizás si lo escribes, de repente empezarás a contar cosas distintas, ¿no? En un momento pasando mucho. Claro, como que puedes cambiar tu metodología. Ahora de repente Es lo cambias tu que discurso. de repente ya está, ¿no? Dices, bueno, va, ideas nuevas, que es esa cosa, ¿no? Fíjate, y ahora prometo que es la última cosa que cuento. Ayer, porque yo esto del Instagram me pierdo un montón, ¿no? Pero entonces me quedo muy embobada con las cosas que te llegan. Y de repente me llegó un fragmento de una conversación de John Berger, maravillosa, en donde habla de la ternura. ¿No? Y pensé, ostras. ¿Y qué dice? ¿Te acuerdas? Sí, dice cosas muy bonitas. Dice que esto hace 12 años, ¿eh? Y dice que el mundo está atravesado por mucha tristeza, ¿no? Y entonces se queda pensando y dice, no todo es tristeza, ¿no? Pero hay mucho dolor, dice dolor, pain, dice dolor. Y dice, la ternura es una respuesta a eso. Pero es una respuesta que se atreve a no juzgar. Es muy bonito. Es decir, las acciones hay que juzgarlas. Tenemos que denunciar lo que no funciona, pero no las personas. No deberíamos juzgar a las personas. Entonces, la ternura es una respuesta a ese dolor sin juzgar, ¿no? Que se da la libertad de no juzgar, ¿no? Habla de que es un gesto de libertad, ¿no? Uno escoge ser tierno y que en esa elección libre es desafiante, ¿no? Permitirse el lujo de ser tierno hoy es desafiante. Y pensé, esta es la nueva palabra. A partir de hoy ya empecé a abrir, ¿no? esa caja de Pandora e intentar aproximarme al documental o la creación desde esa palabra, ¿no? De repente entro en ese vocabulario que se va ampliando. Pero eso es maravilloso cuando descubres cosas. Cuando no tienes la sensación de darle al piloto automático, sino porque al final las ideas del libro aparecen de una lucha con el lenguaje. Decir, bueno, aquí viene alguien que necesita explorar algo, necesita decir algo y necesita encontrar la manera. Y tú estás aquí enfrente intentando ayudar, ¿no? Entonces empiezas a tener intuiciones, intentas hacer eso de Cocteau, ¿no? De ser ese espejo que él dice, ojalá que los espejos reflexionaran un poquito antes de devolvernos las imágenes de las cosas, ¿no? Intentas
humildemente, porque claro, o sea, uno no puede pretender saber más. O sea, quien sabe más de su película es quien la está haciendo, eso sin duda. Lo que pasa es que se ha olvidado que sabe. Eso es muy platónico, ¿no? Se Eso ha pasa, olvidado sí. que sabe. Entonces tú intentas decirle, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Prueba por ahí, busca por allá, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, como diría Picasso. Entonces, en ese proceso, tú tienes que luchar con las palabras para intentar traducir aquello que intuyes y pensar en voz alta y saber, un momento. Y entonces te vas a un ejemplo de tu padre o de tu madre o de algo, o de un pintor o una anécdota que has escuchado para ver si eso nos aclara el camino. Pero ambos, aquí uno cuando empieza las sesiones, yo estoy muy nerviosa. Yo no sé qué va a ocurrir. No tengo idea qué voy a decir. A ver qué pasa. A veces dices, pues a ver, nos pegamos una perdida y no vemos la luz. Pero toco madera. De momento no ha pasado. Pero puede pasar. Y en cualquier caso, cuando de repente están esos maestros, esos fantasmas que están siempre ahí, que aparecen en los mejores momentos, ¿no? Como Berger, de repente, ¡pam! 15 minutos de ternura. ¿Pero esto qué es? Entonces, eso se acaba convirtiendo en una herramienta más, ¿no? En un compañero de viaje. Que es muy inspirador, o sea, escuchándote. Ahora, si tienes que empezar toda una metodología sobre la ternura... La ternura como acto radical hoy en día. Bueno... Ahí estoy vamos, esperando a ahí ver, vamos. estoy esperando a ver por Estoy dónde dentro, vas. estoy Sí, dentro. estamos dentro. Claro, estamos hablando aquí de encontrar una metodología de escritura, o sea, como la escritura cinematográfica, como si fuese algo súper fácil, y realmente es algo muy, muy complejo. Y tú en el libro, bueno, pues hablas desde distintos prismas y aquí es donde das con las capas, ¿no? Como Claro, que porque pensarlas... estábamos hablando de Claro. lo de las capas, porque ya lo tenemos nosotras muy interiorizado. muy interiorizado, pero hay gente que nos está escuchando que no. Así que, Claro. Marta, vamos a adentrarnos a ese mundo de las capas. Sí, eso. Tú partes de pensar la escritura desde que una película tiene diferentes capas, tanto para la no ficción como para la ficción. Y eso, hablas de las tres capas que serían lo concreto, lo general y lo universal. Y esto nos podría llevar toda una temporada del podcast a hablar de esto simplemente. Y seguro que saldrían cosas muy interesantes, pero bueno, queríamos preguntarte un poco también, hablar contigo sobre cómo se fueron añadiendo esas capas a tu forma de trabajar las películas y cómo dijiste, bueno, esta es la metodología. Claro, hay algo, mira, si esta propuesta del libro hubiera aparecido hace 10 años, le hubiera dicho, estás borracho, yo de ficción no hablo ni quiero hablar, ¿no? Ojo, siempre he sido una espectadora voraz, es decir, me enamoré del cine con las comedias clásicas de Cary Grant y Katharine Hepburn. Y de ahí pasé al Séptimo Sello, a Nosferatu, es decir, gracias a la Filmoteca, a enamorarme, ¿no? Ugetsu Monogatari de Mizoguchi, es decir, el cine de ficción, el documental para mí eran elefantes apareándose, o sea, yo no, hasta que aparece Jean-Louis Comolli en mi vida, el documental no existe, no existe. El documental lo que pasa es que hace que el cine, para mí, como artesanía, como algo que fabricas, lo devuelve a la esencia del arte. Es decir, una mirada, una cámara y lo mirado, ¿no? Un escultor y la arcilla, ¿no? Y hay algo que aparece, y algo que aparece. Esa cosa de hay que sacarle al mundo lo que pertenece a la película, ¿no? Sacas lo que no le pertenece a la película y te quedas con lo que la película es. Ese gesto primordial hace que para mí el documental se vuelva una obsesión, sin que me dejen de fascinar las películas de vampiros, que es como un placer culpable, o sea, algo tal, o nada, o sea, desde Friends a True Detective, a todo, o sea, para mí todo me habla, pero de aquí a yo ponerme a hablar de ficción, vamos, ni harta de vino. ¿Qué ocurre?
Desde el 2010 estoy vinculada al World Cinema Fund, que es un fondo que apoya películas de ficción. Entonces ahí empiezo un vínculo más de lectora ¿no? y de persona que tiene esa responsabilidad de decir, vamos a apoyar a esta película en lugar de esta, ¿no? Que eso es tremendo. Es una misión complicadísima, ¿no? Da un privilegio y una responsabilidad brutales. Pero desde el 2017, creo que empiezo a trabajar con laboratorios de ficción, especialmente el Torino Film Lab. A partir de ahí, otro laboratorio de la misma, digamos, organización que organizan en Arabia Saudí para películas del mundo árabe. Y este año empecé a trabajar para el laboratorio de Venecia, del Biennale College, que son todo ficciones. Y empiezo a enamorarme yo creo que no podría hacer una ficción, pero acompañar una ficción desde una mirada documental, desde lo aprendido del documental, que es espectacular. O sea, acaban todos así, ¿no? Porque claro, ¿de quién es esta loca? Porque traes todo, es decir, y traes algo que me parece maravilloso, que es el movimiento contrario de las instituciones, que tienen la santa manía de hacer que el documentalista escriba como si fuera ficción. Claro, es un poco la revancha que me decías tú antes. Es absurdo. Entonces claro, la reivindicación es, no, el cineasta de ficción tiene que adoptar la actitud del documentalista y ya verás qué peliculones van a salir, ¿no? Es decir, entonces es darle la vuelta, ¿no? Entonces hay algo de esa idea de las capas, que efectivamente es algo que tiene que ver con la ficción y la no ficción, porque en realidad, si te fijas, y esto es lo que me gusta un poco de la idea, lo que va puntuando en el libro es lo que cuando en el primer momento que no me acuerdo cuál fue, me vi frente a gente que le tenía que transmitir o compartir esta volada de las capas, me apareció ese cuadro de la lechera de Bermín. Y esto es lo que va puntuando también el libro. Con esto que quiero decir, que lo de las capas en realidad no tiene ni siquiera que ver con la no ficción o la ficción, sino con todo objeto creado por el ser humano, o mejor dicho, que tiene sentido para el ser humano. Todo es lo que es, ¿no? Esa cosa tan maravillosa de la Pizarnik, ¿no? Una palabra dice lo que dice y además más y otra cosa, ¿no? Sí. Todo es lo que es, representa algo más grande, no hay tu tía que no sea así. Una rosa es una rosa, es esta rosa en el jardín de mi padre, es esta rosa. Pero representa las rosas, al mundo rosa, y si me apuras, representa al mundo plantas, ¿no? Al mundo flores, al mundo plantas, representa algo más grande, quiera o no quiera. Y además, otra cosa, ¿no? Esa rosa, por el hecho de que sea la rosa del jardín de mi padre, la rosa que le he visto plantar, tendrá un vínculo emocional, me va a tocar de una manera, va a tener una significación, ¿no? Entonces, esa estratificación a mí me ayuda mucho y me gusta, entiendo lo de cuando presentamos el libro en Madrid, fue maravilloso porque había el director de la Escuela de la CAM seguía diciendo, esto es un manual, y a mí los ojos me hacían así, ¿no? Diciendo, porque quieras o no quieras, al fin y al cabo, dice cómo hacer las cosas, ¿no? Y yo pensaba, por favor, no me lo digas, ¿no? Qué miedo osar decir bien cómo hacer una película, cómo vivir su vida, ¿no? Pero, y por lo tanto, si es un manual, tiene algo de método. A mí me gusta más pensarlo como una estructura mental o como una guía para ponernos a trabajar. Es decir, para mí, empezar a identificar la diferencia entre lo que se ve en una película con lo que una película da cuenta, ¿no? Da cuenta de una realidad más grande, por tanto, lo que representa, con lo que en el fondo quiero decir, ¿dónde quieres llegar? ¿No? Esa cosa de mi madre habla. Hasta un momento la tienes que callar, ¿no? De algún lugar tenía que salir. Habla.
un momento tienes que hacer la calle y decir, pero ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde vas a parar con todo esto? Esa Totalmente. dirección, ese sentido de la marcha. Con lo cual, las capas, si me preguntas, ¿cuándo aparecen? Yo creo que aparecen de ese intento, en esos talleres de escritura de la Pompeu, que de repente digo, bueno, pues vamos a montar algo así, a ver qué ocurre, y que digo, bueno, reparto las hojas, digo, y ahora a ver qué voy a decir, porque no sé qué voy a decir. Esa lucha con el lenguaje, con el pensamiento, para intentar estar al servicio de un proceso de creación, estar al servicio de entender la relación entre quien crea y lo creado, ¿no? Para que pueda seguir trabajando. Hay una pizarra ahí y empiezo a dibujar y las tres capas están desde el principio intentando entender, bueno, a ver, un momento, tú me dices que quieres hablar de la guerra de Ucrania. No sé, estoy hablando de hace un montón de tiempo, con lo cual no era eso, pero da igual. Bueno, pero eso no ¿dónde colocas la cámara? Es decir, eso es el contexto, eso es lo general, eso es algo que tu película lleva, pero no puedes filmar eso. ¿Qué es lo que puedes filmar? Entonces, al empezar ahí empiezan las capas. Lo que sí que ocurre es que con el tiempo se van sofisticando. Vas añadiendo cosas, vas entendiendo, vas encontrando maneras de profundizarlas, pero como tal, como estructura, yo creo que aparecen muy al inicio, cuando empiezas a entender la diferencia entre lo que filmas, la realidad de la que eso da cuenta y la profundidad, ¿no? Lo que realmente te impulsa a hablar, que está muy ligado a lo que va a sobrevivir la película, ¿no? Lo que va a quedar, lo que de alguna manera va a llegar sin que nadie casi se dé cuenta al espectador. Después está otra cosa, que es lo que el espectador va a hacer con eso. Pero, pero esa forma de pensar aparece, yo creo, muy al inicio, muy inocentemente, muy intuitivamente, muy con el objetivo de servir y a partir de ahí se va agrandando con los pequeños descubrimientos, ¿no? De releer el Principito y decir, pero ¿esto qué es? ¿No? Esto tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, hasta llegar a la ternura de Berger, ¿no? Empezando, bueno, cuando hablas de la capa de lo concreto, ¿no? Que es la primera capa, nos hablas eso de cómo empezar a trabajar con la materia y aprender a, bueno, identificar como ese algo que se quiere filmar para aprender a observarlo, estudiarlo y ver si independientemente de la película, bueno, pues si se va a trabajar como algo asociado a ella, como algo que forma parte. Y en un momento, bueno, hablas de eso, ¿no? De trabajar la materia para traducirla al cine. Y este es el primer paso que a nosotras en concreto en el taller de CIMA nos enseñaste, ¿no? De sacar todos los materiales, conceptos, objetos, sujetos que iban a componer la peli, sacarlos ahí y aprender a observarlos desde fuera para poder traducir en cine, o sea, para poder traducir qué es cine y qué no. Para ver qué podemos traducir. O sea, perdón, que ya no sé qué he dicho, en plan, qué podemos traducir en cine y qué no podemos traducir en cine. Pero sería una buena pregunta también. Sí, ¿no? En plan, bueno, ¿qué es? Porque me parece imposible decir qué es cine y qué no, ¿no? Marta. Mm. Bueno, no sé. Pero, vamos a la otra. La otra mejor. Vamos a quedarnos en esto, que la primera capa nos ayudaba un poco a eso. Y Laura, ¿tú querías leernos algo? Sí, hay un párrafo, pero no tiene que ver con esto. Sí. ¿Sí? Vale. Pues hay un párrafo que me ha gustado mucho y que también me ha recordado a nuestro taller, porque todo el rato hablábamos de un triángulo, ¿te acuerdas? Mm. Es algo que habito mucho en los días que compartimos y te lo voy a leer y así te vas a acordar de lo que escribiste. My God. Vale. Hay que triangular. No se trata de colocar una cámara frente al otro y filmar aquello que creemos que el otro es o que queremos que sea. Tampoco se trata de colocar la cámara y dejar que el otro sea sin más, funcionando como mero registro de su existencia frente a nosotros. Se trataría de capturar el encuentro, aquello que el encuentro genera, aquello que crece en medio. Y para ello, la clave puede estar en preguntarse por aquel tercer elemento que permite pensar y sentir el otro en relación con uno, que es el que mira.
En realidad no se filma al otro, sino la relación con el otro, o mejor dicho, el otro en relación con algo que resulta que también nos toca, la razón por la que estamos ahí. Cuando un pintor pinta, y me gusta porque antes nos has traído a este pensamiento, cuando un pintor pinta lo que a aquella persona le permite pensar y sentir sobre la humanidad. Pintar la resiliencia, la generosidad, la venganza, la altanería, la humildad. Pinta algo más, pinta lo que lee en el otro, lo que ve y siente al mirarlo. Leer el mundo es crear la posibilidad para un lugar de encuentro. Este es sin duda uno de mis párrafos favoritos del libro, y creo que viene muy bien para hablar de los conceptos de las capas, para que se entienda en qué momento pasaríamos como de la capa... Bueno, a ver, por favor, corrígeme. Pero para mí sería como el momento en que pasamos de la capa 1 a la capa 2. De lo concreto a lo general, En el ¿no? sentido de cuando te das cuenta de que cuando estás retratando a alguien, a quien te estás retratando es a ti misma. Y luego estoy haciendo un resumen. Perfecto, no, y te luego estoy estaría siguiendo. la tercera capa, que sería ¿y por qué a alguien debe de importarle? O por qué, o sea, el por qué, ¿no? Y por qué en todo esto, en el reflejo es por qué contar esa historia, ¿no? Lo universal. ¿Me ayudas? Sí, te ayudo, no, con mucho gusto, no, te ayudo mientras tú me ayudas a mí. Es decir, al final esto es claro, es lo de los diálogos fértiles, ¿no? Claro, hay algo en ese fragmento que lees, tal y como yo lo entiendo, pero hay algo para mí es muy importante, ¿eh? Es decir, todo esto vale en tanto que está al servicio de vuestras búsquedas y de vuestras formas de entender el mundo. Es decir, hay algo que a mí me interesa especialmente, es pensar o imaginarme, o que me gusta especialmente, es imaginarme a la gente rayando el libro. Fijaros que es muy linda la edición que hicieron. A mí la única cosa que me chocó en un momento dado es que el papel es demasiado lindo como para escribir. Pensaba, Sí, es cierto, no, es casi fotográfico. tienen que poder escribir, o sea, hay que poder tachar, y esos papeles rugosos que permiten poner tu propia nota, ¿no? Y decir, no estoy de acuerdo, esto no lo he cambiado, esto, ¿no? Es decir, generar un diálogo, discutir con lo escrito, ¿no? Entonces, yo ahora voy a decir lo que yo veo ahí, cosa que no niega lo que tú dices. ¿Sí? Para mí esto es súper importante. Yo lo que veo ahí es que, claro, inevitablemente las tres capas están ligadas. Es muy difícil trabajar una sin la otra. Es muy difícil no mover una sin que la otra se mueva. Porque yo estoy trabajando las materias y estoy intentando interrogarlas, cuestionarlas, aprender de ellas, ver qué tanto qué elásticas son, si las tiros se rompen, ¿no? Yo la sensación que para mí es muy importante tener es que una cineasta, cuando hace una película, está haciendo así, voy a poner esto y esto junto a ver si explota. ¿No? Hay algo de la materialidad, ¿no? Hay algo de empujar los límites, ¿no? Hay algo de ensuciarse las manos, de experimentar, de llevar el encuentro a la experiencia y la experiencia a la experimentación, ¿no? De poner a prueba, ponerse a prueba, ¿no? De ponerse en situación de descubrir, ¿no? Esa frase tan bonita de Robert Adams, ¿no? Que está en Beauty in Photography, la obra de arte que funciona porque es un descubrimiento para su autor, con lo cual nos tenemos que poner a trabajar con la materia. Pero obviamente uno, cuando está trabajando con esa capa de lo concreto, los personajes, las imágenes, si estamos trabajando con imágenes de archivo, las situaciones, ¿no? Los lugares,
cuando uno está trabajando con todo eso, inevitablemente lo está estudiando, una de las formas de estudiarlo es ver lo que lo rodea, ¿no? Esa capa de lo general, esa segunda capa que es lo contextual, ¿no? Y ahí tú decías, para mí ese encuentro, ese verse en el otro, tiene que ver con la segunda capa, ¿no? Yo te diría, hostia, complicado, tricky, porque tiene que ver con, para mí, a mi entender, tiene que ver con algo fundamental de la primera capa, es decir, uno solo puede filmar aquello que tiene en su presencia. Y cuando digo, y lo digo sabiendo que me meto en un lío en la era de la inteligencia artificial, pero me da igual que sea inteligencia artificial. En cualquier caso está presente, hay un tocar y dejarse tocar. Y hay algo que aprendemos mental que me parece maravilloso, que es uno habita aquello que está filmando. La gran diferencia entre el documental y la ficción en ese sentido es que si yo estoy filmando en ficción una escena en donde estallan bombas y los personajes están en riesgo, yo estoy en esa cuarta pared a salvo. Pero en un documental, si tú estás filmando en una escena en donde hay bombas y la gente está expuesta y corre, comiendo correr, estás ahí. Hay un estar ahí, hay un estar presente. Entonces hay algo inevitable en esa frase o en ese pensamiento que tiene que ver con darnos cuenta que uno no puede tocar sin ser tocado. Uno no puede estar sin hacerse cargo de que está ahí. Por lo tanto, hay algo imprescindible que es trabajar no solo en la materia, sino en la manera en que esa materia te afecta, en la manera en que tú, para que haya una imagen, tú tienes que estar ahí, ¿no? Tú te estás exponiendo, ¿no? Existe la cuestión entonces de entender que uno tiene que trabajar en el otro, en la materia, es trabajar inevitablemente en uno mismo. Cuando a veces, eso me ha ocurrido mucho, les preguntas a los directores, a las directoras, pero ¿tú dónde estás en la película? ¿Dónde estás? Y te contestan, no, yo no estoy. Y dices, pues tenemos un problema muy grande, porque si tú no estás, ¿quién está? ¿No? Y si hay algo, y ahí el inglés nos ayuda, el yo, ahí, suena igual que el ojo, ahí, ¿no? Sin yo no hay ojo, y sin ojo no hay imagen. Qué Entonces, buena esa. hay algo, claro, que tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con entender que trabajar en la materia, en lo concreto, te implica darte cuenta que de alguna manera eres parte de lo concreto. Si hacer una película fuera tirar una piedra en un lago, y la película no es la piedra, sino son las redondas en el agua, los círculos en el agua provocados por esta piedra tirada. Entonces, hay algo que tiene que ver con entender desde dónde filmar, ¿no? La distancia. Estoy muy cerca o muy lejos, pero estoy, ¿no? Trabajar en eso. Trabajar en lo concreto es trabajar en la distancia, ¿no? Trabajar en el encuentro. Darse cuenta de que yo tengo que ir a ese lugar que se convertirá en imagen y colocarme y filmar la distancia que existe entre el otro y yo. Por lo tanto, en ese fragmento hay algo que tiene que ver única y exclusivamente en realidad con la primera capa, pero sin duda alguna implica las otras. La segunda capa está claro que te implica, porque hay un mundo compartido, ¿no? Esa cosa de, para mí es muy importante entender que hacer una película es como decir, yo te filmo a ti, mundo, seas lo que seas, árbol, piedra o persona, para hablar de nosotros, de nosotres, de todas, ¿no? De algo que tiene que ver contigo, conmigo y con quien está por venir, ¿no? Con alguien que no sé quién es, porque estará sentado en una sala oscura en el mejor de los casos y estará sentada hoy, mañana o estuvo sentada ayer, ¿no? Habla de la humanidad, no hay gesto más humanista que este, ¿no? ¿Por qué hacemos películas? Para hablar de quién somos, para intentar entender un poquito más de qué va todo esto que se llama vivir, ¿no? Entonces, Y hacer eso, películas también, ¿no? total. Y eso tiene que ver con la tercera capa.
¿no? Que tiene que ver con ese por qué. ¿Por qué hago la película para decir qué? Que en última se traduce en por qué tú, espectador, que no sé quién eres, eh, tienes que ver esta película o necesitas ver esta película o por qué te invito, ¿no? Hay una idea que últimamente me gusta mucho, que es pensar que hacer cine no es otra cosa que abrir una ventana al mundo que tiene que acabar convirtiéndose en un espejo. Cuando preguntabas qué es cine y qué no, son ventanas. Si la ventana no se convierte en un espejo, nos hemos quedado cortos, ¿no? Hay algo que tiene que ver con ese gesto humilde y generoso que es mirar hacia afuera, asumir que estás mirando desde adentro, es decir, tú estás y eres responsable de lo que ves, ¿no? Para que eso, para que la imagen resultante, acordémonos, el cine no es el objetivo, es el resultado. Es el camino y el resultado al mismo tiempo, pero no es el objetivo, ¿no? Entonces yo, desde esa humildad y generosidad, desde esa curiosidad y deseo irrefrenable, necesidad genuina de filmar lo que tengo enfrente, de relacionarme, el cine como forma de relación, de relacionarme con el mundo a través de una cámara y asumiendo, por lo tanto, que estoy ahí, doy finalmente con una imagen que asume la responsabilidad, que se compromete a ponerte un espejo delante. Es decir, a invitarte a pensarte, a pensarnos, a intentar formar parte, ¿no?, de un doble encuentro, el encuentro con la realidad y el encuentro con el espectador, ¿no? A invitar al espectador a hacer un lugar para que el espectador se sienta parte de ese mundo representado, ¿no? Y por lo tanto responsable y por lo tanto entregado a sentirlo, a sentirse, a pensarlo y a pensarse. Nunca imponiendo una forma de pensar y sentir, ¿no?, sino invitando al otro a, a recorrer parte del camino, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese encuentro se concentran las tres capas, ¿no? Lo único que se trabaja ya desde la primera, ¿no?, desde la materialidad, ¿no? Esa cosa, creo que hay una idea que no está en el libro, que siempre la había compartido, es una borrada, ¿eh?, que siempre la había compartido, pero que con el tiempo me llegué a olvidar y que hace 2 días me acordé, en pleno Walden, de repente me eché a reír porque me Es acordé tu idea inicial de película. que es sentir exacto, sentir que un cineasta era inevitablemente o es inevitablemente, una cineasta es inevitablemente la mezcla trágica entre Platón y Marx. Vaya. ¿No? Porque no hay forma de hacer una película sin una idea, es decir, y sin una utopía, ¿no? Sin pensar que hay una verdad fuera de la caverna, ¿no?, persiguiendo algo, teniendo un propósito, pero a la hora de la verdad hay un materialismo marxista en el sentido de yo solo puedo filmar lo que tengo enfrente. Yo no filmo la idea de un árbol, yo filmo un árbol. Pero es según cómo lo filmo que ese árbol se puede llegar a transformar en otra cosa, sin negarse. Pues, Es el árbol, además más, y otra cosa. hablando de árboles, nos gustaría concluir, porque esta conversación hablando de otro de los términos que utilizas, que es el de paisaje. Sí, bueno, cuando hablas de los lugares en el cine, que es una parte, o sea, hablas en el libro hay una parte que se centra en los lugares y en cómo filmarlos y en cómo, o sea, bueno, dices algo así como filmar un lugar es una manera de habitarlo, que esta idea ya ha salido antes, ¿no? Como de habitar y hacerse cargo de las cosas que filmamos. Y dices, los relatos, las personas, las imágenes pertenecen a lugares y viceversa. Habitamos los lugares y estos nos habitan. Y para hablar de estos lugares, hablas hablas de la importancia de entender el paisaje que se filma y dónde se filma. Mencionas a André Bazin, que dice algo así como que el espacio es la única de las realidades
de las que el cine no puede desprenderse y que el cine no puede negar. Y aquí se abre toda una posibilidad, o sea, todo un abanico de formas, ¿no? de ahondar en el paisaje en función de cada proyecto. Y bueno, a mí me llama la atención cuando hablas de este paisaje pasado, ¿no? Es cuando hablas del paisaje que recordamos o los paisajes con los que soñamos, que recordamos pero que ya no están, o paisajes a los que queremos regresar. Y ahí dices, en estos paisajes la melancolía la melancolía puede entrar en juego hilvanando relatos de nostalgia. Y aquí distingues dos tipos de nostalgia, la nostalgia restauradora y la nostalgia reflexiva, ¿vale? Entendiendo la nostalgia restauradora como que da por sentado que esa casa se quedó en el pasado y que fue incuestionablemente mejor y busca restaurarla. Corrígeme si me equivoco, pero es un poco como pensar Vas muy bien, que vas muy bien. cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y luego la nostalgia reflexiva es que pone en duda y explora estas formas, ¿no? de habitar ese lugar y imagina o te ayuda a imaginar lugares distintos. Y todo esto del paisaje lo quería sacar aquí porque cuando lo leí me quedé pensando en esta distinción de nostalgia y creo que hay un pensamiento que asegura que, bueno, pues que nosotras, ¿no? que las nuevas generaciones miramos al pasado con nostalgia, y creo que la palabra nostalgia pues puede dejar muy mal para las películas cuando dices que una película es nostálgica. Y en cambio tú con esta distinción de repente dije, bueno, aquí hay como un poco más de luz, ¿no? Y queríamos hablar contigo de cómo podemos mirar estos paisajes que recordamos sin caer en la nostalgia restauradora esta. Es cierto que es algo muy concreto. Restauradora esta. Esta nostalgia Esta restauradora maldita. que tú has acuñado, porque me interesa más la reflexiva. Bueno, fue una idea que me atrapó y me dejó ahí pensando, y seguro que se puede aplicar en cada proyecto de una forma, ¿no? Pero queríamos hablarla contigo. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo, la palabra nostalgia, o sea, en mi... Soy muy raíz, muy bestia, o sea, muy dogmática. O sea, que a la hora decía, no es cine, esto no es cine, yo salía de esto no es cine. Últimamente siento que me gusta mucho más pensar que primero todo se puede hacer, depende de cómo y de no dar nada por sentado, o sea, empujar límites, empujar límites, empujar límites, ¿no? Y yo dentro de mis burradas, nostálgica, o sea, Luis, me querías ver, ¿no? Los años mozos gritando, decir, ¿no? La nostalgia era una palabra tabú, ¿no? Sigo teniendo palabras tabú, por ejemplo, premisa, la odio, con todo me da. ¿No? Y ahora hace tiempo que la premisa se volvió en promesa. ¿Y paisaje como protagonista? Eso me desmaya. Pero al mismo tiempo, eso me desmaya, pero al mismo tiempo, bueno, entiendo qué quiere decir, entiendo y también entiendo que lo de la escritura social es muy tremenda. Pero sí, fíjate que esta distinción la saqué de un libro de una pensadora, Svetlana Boym, que tiene un libro que se llama El futuro de la nostalgia, y que de repente me hizo hacer las paces con la nostalgia. También otro libro, especialmente este, de hecho, que se llama Nostalgia, de Bárbara Cassen, que es un libro en el que se pregunta cuándo estamos, ¿no? Si alguna vez realmente estamos en casa, ¿no? ¿Qué significa casa? Entonces, hay algo, y añado una cosa, es decir, yo hace un tiempo, hace unos 7 años, que estoy obsesionada con una palabra, solastalgia, y que le estoy trabajando, he estado trabajando en... bueno, dentro de todo, hace 7 años, bueno, 6, 7, pude hacer realidad un sueño, que era hacer un doctorado en la Universidad de las Artes de Londres. Nada, estoy por defender la tesis en un mes. Pues mucha suerte. Ahí vamos. Y tiene que ver precisamente con la idea de si se puede pertenecer a las imágenes, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, entiendo la imagen como un lugar llamado casa, lugar de pertenencia, y parto de la idea de que yo perdí esa casa. Hace unos años perdí esa casa
y llegó a esa idea gracias a la palabra solastalgia. Es algo muy parecido a la nostalgia, pero la diferencia es que si la nostalgia aparece cuando uno se va de casa, la solastalgia aparece cuando la casa se va de uno. Me gusta Y mucho la pregunta que te haces, porque creo que en el documental normalmente nos hacemos la pregunta al revés, si es que si las imágenes nos pertenecen, y me parece mucho más interesante quizá preguntarnos eso, si nosotros pertenecemos a las imágenes, ¿no? Sí, total. Es darle una vuelta ahí Sí. con... Wow. Sí, no, estaba escuchándola y me he quedado pensando en plan de, wow. Claro, entonces hay algo que es, uno no se va de, o sea, ¿qué ocurre en un momento en que estamos en donde hay tanta proliferación de imágenes, hay tanto ruido, hay tanto, yo sentí que había dejado de sentirlas, de sentirme en casa, de sentir quién era yo en ellas, cuando toda la vida el cine fue el lugar, fue el refugio, fue la salvación, fue el lugar que te recordaba quién eras, ¿no? Fue el lugar que te entendía, que te ayudaba a entender el mundo y dar sentido, ¿no? La casa es el lugar desde donde nombramos el mundo. Entonces, la idea esta de la solastalgia, que es una palabra robada de la filosofía medioambiental y acuñada por Glenn Albrecht, un filósofo australiano, me hizo pensar bueno, y que la acuña observando comunidades aborígenes que les ha cambiado totalmente el paisaje por cambio climático, por construcción de carreteras, por minería, les ha cambiado totalmente el paisaje y generó toda una encadena en muchas comunidades, procesos de depresión, de melancolía profunda, de alcoholismo, de suicidios, y él entonces acuñó la palabra solastalgia, que es el anhelo por el refugio perdido, ¿no? Entonces, esa palabra, que para mí fue importantísima para entender, para intentar preguntarme, si, bueno, ok, si tú has perdido la casa, quiere decir que y la casa es una imagen, quiere decir que de alguna forma, y eso coincide en el momento en también que dejó de producir, etcétera, sientes que no puedes ya fabricar una imagen, ¿no? Has perdido la voz. Entonces mi pregunta en toda mi investigación de estos 7 años ¿es posible recuperar la voz? ¿Es posible regresar a casa? Y eso hace que haga las paces con la palabra nostalgia también. Entonces, efectivamente, uno puede hacer una película relacionándose con lo perdido, pero no pretendiendo desde la inocencia naif de esa nostalgia restauradora y los peligros ideológicos que ello conlleva, que es pretender recuperar la casa y restaurarla como si nada hubiera pasado, sino más bien entender esas heridas como algo a ser explorado, como algo que toca aprender, vivir con ellas, ¿no? O con algo que es capaz de transformar en otra cosa, ¿no? Como para utilizarlas como para la forma de hacer la propia película desde esa herida. Claro, totalmente. Marta, estamos, o sea, de verdad, muy agradecidas por este tiempo y sabes que nos quedaríamos hablando contigo días y días. Pero nos tenemos que despedir. Sí, teníamos preguntas, pero es que ya no entran, no nos entran, por eso ya no estar aquí. Sí. Chicas, un placer enorme. O sea, también me quedaría el día entero. Seguiría aquí pensando en voz alta con vosotras. Un placer enorme. Nada, me hace mucha ilusión estar en vuestro programa y además inaugurar temporadas. Sí, además vamos a utilizar bueno, a quien vaya a seguir escuchando los episodios, vamos a utilizar este libro como libro de cabecera para utilizar conceptos, porque es así como nosotras hemos aprendido el cine documental gracias a ti, entonces que estés hoy aquí. Pues es muy importante para nosotras, Marta. Gracias. No sabéis lo agradecida que estoy. Y oye, y cualquier día, si en algún momento alguien nos deja colgados... No digas eso muy rápido porque aquí tenemos las dos pelis en mente y sabes que... y tenéis y nada, y os quedáis desplanadas, me mandáis un WhatsApp y me apunto y continuamos. Ay, sí, por favor. Pues sí, te tomamos la palabra. Bueno, ya está, y seguimos hablando. Seguro. Claro, una segunda versión. Pues muchas gracias, Marta. A vosotras, un abrazo enorme.